Bueno, entonces el tema que tenemos el día de hoy es la vivencia de la recreación desde las personas mayores. Entender que la recreación es un derecho, primero que todo, ¿verdad? En el contexto internacional tenemos que la mayoría de leyes en la región latinoamericana contemplan a la recreación en la categoría de nivel de vida adecuado y servicios sociales, donde se le incluye y se incita a que todas las personas y las personas mayores en sí tengan acceso a lo que es recreación y esparcimiento. Concretamente, en el contexto nacional, bueno, sabemos que existe la ley 7935 que también la contempla. Sin embargo, recientemente, ¿verdad? Hace algunos años se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y ahí sí, de manera muy concreta en el artículo 22 nos dice que existe el derecho a la recreación en las personas mayores. Recreación, esparcimiento y deporte con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida y por supuesto promover su recreación, su autorrealización, perdón. Ahí nos lleva a la siguiente lámina, que es entender que la recreación es una necesidad. Y aquí vemos lo que es la pirámide de Maslow, que algunas personas la conocemos, es una pirámide que indica las necesidades humanas que tenemos las personas. Hay necesidades fisiológicas o básicas, ¿verdad? Como la alimentación, la salud, respiración, descanso, sexo, la necesidad de seguridad, de sentirse seguros y protegidos con vivienda, con empleo, entre otras necesidades sociales como el desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual, la necesidad de la autoestima, que incluye lo que es reconocimiento, confianza, respeto, y en este quinto nivel es donde se encuentra la recreación, porque nos permite lo que vemos ahí, la autorrealización, ese desarrollo personal, esa satisfacción, esa posibilidad de sentirnos bien con lo que estamos haciendo, porque lo estamos eligiendo, porque nos gusta, porque es una decisión que nos brinda bienestar. ¿Qué es la recreación? ¿Qué es la recreación? Bueno, aquí tenemos que hacer una diferenciación importante porque son términos que se confunden. La recreación usualmente está asociada al tiempo libre. Dice que el tiempo libre es aquel tiempo en que cada persona realiza actividades no impuestas por necesidad. En otras palabras, el tiempo que queda después del trabajo, después del tiempo ocupado, después del tiempo de obligaciones sociales. Eso es el tiempo libre. Entonces, hay actividades diarias que son obligatorias, que las tenemos que hacer por esas necesidades que tenemos, comer, bañarnos, arreglar la casa. Esas cosas a veces no son opcionales. Entonces, en esas acciones no estamos haciendo un uso del tiempo libre. Esas son actividades que necesitamos hacer para nuestra sobrevivencia, por ejemplo. La recreación o el tiempo libre, ¿verdad? Si bien es cierto, está asociado a esto, ¿verdad? Es importante reconocer que es un uso diferente, ya lo vamos a ver. ¿Qué es importante reconocer a nivel de tiempo libre en las personas mayores? Bueno, estos dos elementos súper importantes, que con la jubilación inician entre 40 y 48 horas semanales extra libres de tiempo libre. Es decir, que ese tiempo de trabajo que teníamos, sea cual sea el oficio que tuviéramos, incluso a veces se trabaja hasta más o menos, no sabemos, va a quedar en el momento en que se da el proceso de jubilación, que ocurre más o menos aproximadamente a los 60 años, ¿verdad? Y también existe mayor tiempo libre cuando se da el nido vacío, ¿verdad? Que es cuando los hijos o las hijas que vivían en nuestro hogar empiezan a hacer su vida, la mayoría se marchan, ¿verdad? Y eso también libera horas en el tiempo libre, porque de repente ya no tengo que cocinar para tanta gente, no hay tantos quehaceres, se ensucia menos, no comparto tiempo con tanta gente que tenía antes en la casa, entonces son horas que van quedando. La recreación, ok, la recreación es ese tiempo libre, pero más bien es un tiempo libre que planificamos, ¿verdad? Posiblemente ahorita, en tiempos de cuarentena, incluso además de esos
de ese tiempo, esas 48 horas que tenemos, ahora que ustedes son mayores o que están en procesos de envejecimiento y que de repente ya están quedando más horas de tiempo porque ya se fue algún hijo o porque estoy con menos actividades, en esta cuarentena incluso estamos teniendo más tiempo libre. Entonces, por eso era muy atinado referirnos a este tema para ver cómo realmente estamos y valorar. Yo quiero que esta charla sea un momento de valorar qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre y si realmente lo estamos invirtiendo de manera productiva, que ese es el ideal, por ejemplo, de la recreación. ¿Qué es la recreación? Bueno, la recreación va un paso más allá. Es el tiempo libre usado con una función. Ojo, estas dos características, con acción educativa y acción formativa, ya que ayuda para el desarrollo integral, mejorando el ámbito físico, mental, emocional e intelectual. Dice que es planificar las actividades que se harán en el tiempo libre, idealmente con esos fines anteriores, con fines educativos y formativos. A veces creemos que estamos, ok, voy a recrearme, voy a jugar un juego de mesa, voy a hacer jardinería, voy a pintar, voy a hacer alguna actividad y realmente eso, hacerlo en sí mismo, sin un objetivo claro, eso es uso del tiempo libre. Vamos a ver ahorita cómo podemos convertir eso, ¿verdad? Ese uso del tiempo libre realmente en recreación para que tenga esas características de que sea formativa y educativa. Ok, dice que, bueno, es diferente precisamente usar el tiempo libre y recrearse. En el tiempo libre la persona mayor elige si hacer actividades de ocio. Por ejemplo, estas actividades de ocio tienen menor o nula planificación, o actividades recreativas que sí son más planificadas. Al elegir recrearme, ¿verdad? Buscamos hacer esas actividades en ciertas condiciones y al planearlas, ¿verdad? Al involucrarles planeamiento, posiblemente va a generarnos mayor satisfacción y placer directo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa por ahí, que se nos pegó la presentación. Ok. Dice que la recreación es utilizar el tiempo libre con calidad, pues ofrece la posibilidad de involucrarse en actividades tales como, ¿verdad? Este es un concepto, estas son solo algunas, como el arte, la artesanía, el drama, la música, el baile. Dice que también podemos usarlo en pintura y en muchas otras actividades de formación integral. Ahí vemos algunas imágenes, quiero referirme a ellas, porque vean que de manera adrede les puse actividades que efectivamente, actividades recreativas que puedo hacer durante esta cuarentena. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, bueno, podemos cantar, podemos ver teatro o hacer teatro, podemos bailar, ¿verdad? Con todos los ritmos y en el tiempo que nosotros decidamos, podemos pintar, podemos hacer jardinería, podemos jugar, ¿verdad? Incluso el tema de los videojuegos es algo que cada vez se está dando más, usar la tecnología a nuestro favor. Incluso hay muchos videojuegos que involucran actividad física que pueden ser bastante beneficiosos para nosotros. Y ahí sí me gustaría ahorita que hiciéramos un ejercicio. Y es que en el chat de esta charla de Zoom coloquemos en qué actividades o con qué actividades nos estamos recreando durante esta cuarentena. Si con alguna de estas que les coloqué por acá o si, ¿verdad? Son muchísimas, son muy diversas. Coloquemos ahí en el chat qué actividades recreativas creo que estoy haciendo en esta cuarentena para que al final de la charla valoremos si realmente son recreativas, pero también el ejercicio que vamos a hacer y que con eso yo me iría satisfecha en este día es ver cómo eso que estoy haciendo ahorita lo puedo convertir realmente en una actividad recreativa para que tenga esas características de educativa y formativa y otros componentes que vamos a ver en este momento. ¿Okay? Dice que la recreación tiene cinco componentes, 5 características. ¿Cuáles son? 1, que debe hacerse en el tiempo libre, que es ese tiempo que está
fuera o que es lejano a las obligaciones que tenemos, a las cosas que son por sobrevivencia que tengo que hacer y que implica responsabilidades. Entonces, es lo que hago yo realmente porque lo disfruto, porque lo quiero. Otra característica, que debe ser voluntaria. Esa actividad que yo elija debe ser voluntaria. Usted la escoge, usted elige qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, sin ninguna presión de nadie. Esa es otra característica súper importante de la recreación. Otro componente es que debe producir satisfacción, que de verdad sea algo que me guste, porque en el momento en que deja de ser algo divertido, ya eso se convierte en una obligación. En el momento en que deja de ser placentero, en el momento en que deja de ser satisfactorio, vuelve a ser alguna de las actividades que vimos en la pirámide de Maslow, que son por obligación, por sobrevivencia. Entonces debe ser algo que me genere satisfacción, que me libere de obligaciones. El otro componente es que debe ser una actividad constructiva. Dice que debe ser algo pues que nos enseñe algo, que sea instructiva, que sea de provecho para mí, que a mí me deje algo de aprendizaje, que yo esté estimulando la mente, haciendo gimnasia mental, por ejemplo, con esa actividad. Y por último, el último componente, para poder elegir actividades recreativas de manera atinada, es que debe ser aceptada socialmente. Ustedes dijeron, hay algo que me dé placer, algo que no me genere presión, hay dormir, descansar. No necesariamente, porque eso es hacer un uso del tiempo libre con un ocio de ocio pasivo, que llaman, que es una actividad que no está siendo instructiva, satisfactoria. Sí es muy importante el dormir, por ejemplo, el descanso es una actividad vital, está en la base de las necesidades y es súper importante para la salud mental, pero eso no es una actividad recreativa. Entonces, socialmente aceptada significa que tengo un valor social, que no me produzca ningún daño físico. Por ejemplo, fumar no es una actividad recreativa, por ejemplo, porque eso me está produciendo un daño físico. Es importante que esas actividades socialmente aceptadas, ¿verdad?, tengan ese valor, por ejemplo, espiritual o mental y que me dejen algo, ¿verdad? Y que no me estén, repito, dañando de ninguna manera. Por eso también cuando elijo actividades físicas, actividades recreativas físicas, tiene que ser como persona mayor, según mis condiciones, según mis características, según lo que a nivel de salud, a nivel de doctor o doctora, me hayan dicho que yo puedo hacer. Ok. ¿Qué otros componentes tiene la recreación para que realmente sea recreación? Bueno, que exista un programa. ¿Qué significa eso? Que la actividad recreativa se planifique y se organice de acuerdo con necesidades, intereses y capacidades. Que sea secuencial, que se hace en un tiempo, ¿verdad? Yo elijo, como dice ahí el ejemplo, ejercicios bailables por 6 meses, 1 hora por semana, y al final termino con una participación en una maratón de baile. Eso es recreación, cuando cumple con esto, cuando yo lo tengo programado. Ustedes saben que existen, por ejemplo, los comités cantonales de deporte y recreación. Existe, ¿verdad? Incluso un ministerio que se dedica a eso y a veces solo se le llega hasta la característica de deporte, pero no, también es de deportes y recreación. Y todos estos comités cantonales están obligados, ¿verdad?, a proveer actividades recreativas para personas de todas las edades. La recreación, ¿verdad?, o que en los comités cantonales existan, ¿verdad?, el componente de recreación, cumple muy bien el tema programa, porque ahí nos van a planificar, ¿verdad?, las actividades de manera secuencial. ¿Qué implica también la recreación como componente? El componente de instalaciones y facilidades. ¿Eso qué significa? Que puede ser al aire libre o que puede ser bajo techo, pero bueno, que se necesita finalmente pues un lugar para hacerlo. Que hay materiales, a veces incluye materiales, por ejemplo, en de los ejercicios bailables va a implicar música, va a implicar, bueno, ahora que se usan los parlantes, ¿verdad? Va a implicar la radio, va a implicar un espacio de por lo menos 2 metros a mi alrededor para yo poder, como dice ahí, tener un lugar accesible, atractivo, seguro, cómodo y con servicios básicos.
Y también otro componente es el liderato. Dice que, bueno, ¿eso qué significa? Que yo lo lidero, que yo lo elijo, que yo tomé la decisión, ¿verdad? De hacerlo. Cada quien escoge, ¿verdad? A su gusto y preferencia lo que quiere hacer. Y al final, también uno incluye una evaluación, uno valora cómo le fue, si me gustó, si no me gustó, si tengo algo por mejorar, si por ejemplo hice ejercicios bailables y estaba muy estrecha, bueno, entonces es algo que tengo que mejorar en relación con lo planeado. Ahora, les planteo esta pregunta, estas dos preguntas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el ejercicio que hicimos ahora y que ahorita vamos a ver qué escribieron como actividades recreativas que están haciendo durante la cuarentena. ¿Cómo hago para recrearme en tiempos de cuarentena, donde el programa y la instalación deben ser mi casa porque no podemos salir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para adaptar esas características de la recreación a mi casa? Que ahí se tiene que hacer todo, tengo que tratar de que sea formativa, que esa sea la instalación, que yo esté cómoda, que sea una actividad socialmente aceptada, que me esté generando satisfacción, gusto y que realmente la estoy eligiendo porque eso me genera placer. ¿Cómo hago para que todo eso se cumpla en mi casa? Entonces, yo quisiera que también empecemos a respondernos en nuestra cabeza, según lo que planteé como actividades recreativas de la cuarentena, ¿cómo hago para que todo eso suceda aquí, ahora, en mi casa, en tiempos de cuarentena? Les voy a poner unos ejemplos de cómo lograrlo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver esos ejemplos. Ejemplo 1, leer el periódico. Cuando yo leo el periódico y simplemente leo el periódico, eso es una actividad de ocio, porque lo estoy haciendo con el único objetivo, por ejemplo, de leer el periódico y de informar. Pero ¿cómo la convierto en una actividad recreativa? Bueno, cuando lo convierto, lo pienso, ¿verdad? Para informarme de temas actuales, para que yo tenga criterio para conversar al menos 15 minutos de manera concentrada y acertada 3 veces por semana con alguien por teléfono o por videollamada. Esa sería leer el periódico, algo que me gusta, ¿verdad? Que me genera placer, que siempre he hecho, pero lo hago con un fin formativo, ¿verdad? Y es ok para generar conversación con personas que quiero conversar, que me parecen interesantes y lo quiero hacer. ¿Se acuerdan del aspecto de lo secuencial? Lo voy a hacer 3 veces por semana y me pongo esa meta. Otro ejemplo más divertido. Escuchar música o cantar en karaoke. Puedo hacerlo porque sí, porque quiero, porque me nace, ¿verdad? Y porque, no sé, tal vez estoy en una actividad o estaba aburrido yo en la casa y puse la computadora y de repente por ahí tenía un micrófono o me lancé hacia a capela a cantar. Pero ¿cómo lo convierto en una actividad recreativa? Bueno, escucho la música, por ejemplo, y adivino los ritmos. Ahí ya estoy estimulando la mente. Además, trato de memorizar por lo menos el estribillo de la canción o el coro de la canción para estimular la mente durante 20 minutos todos los días. Y entonces, cuando ya hay una fiesta, estoy hecha una máster en karaoke, ¿verdad? Y eso me va a generar placer, me va a generar satisfacción, me va a generar gusto y además me voy a lucir. Todas esas cuestiones que me suman a la autorrealización son actividades recreativas y es muy importante que en estos dos ejemplos que puse vean que hay frecuencia, ¿verdad? Hay esa característica de ser secuencial en la actividad recreativa y así muchas otras actividades más. ¿Cuáles más pueden adaptarse realmente a ser recreativas? Bueno, aquí pusimos ya el ejemplo de el tema de la música, el tema de la jardinería, ¿cómo la puedo convertir en una actividad recreativa? Bueno, sabiendo que todos los días al caer la tarde voy a ir a ver cómo están mis plantas o también buscando información de cómo cuidarlas, ya ahí lo estoy haciendo una actividad formativa porque lo estoy haciendo de manera frecuente. Esta imagen, es un museo, ¿verdad? También el tema del arte, ¿verdad? Y de la contemplación del arte puede ser una actividad recreativa que puedes pasar de ser pasiva a activa en el momento en que yo
no solo voy y observo, sino que, por ejemplo, me propongo a conocer a la semana un museo y conocer su obra principal cada semana. Y tal vez lo veo en internet, en la red, ¿verdad? Porque ahora muchos museos, pues sí, claro, todos tienen páginas y están liberados, por ejemplo, incluso sus tours ahorita en tiempos de cuarentena. Entonces, así yo lo convierto en una actividad recreativa. Juegos de mesa también. ¿Cómo lo convierto en una actividad recreativa? Cuando me pongo a explorar estrategias, ¿verdad? Cuando lo hago de manera frecuente, lo mismo pintar, la fotografía, escribir, ¿verdad? Hay personas que les gusta escribir, que si les gusta la poesía, que si quiero escribir un cuento, que si quiero escribir mi biografía, y si lo hago en una frecuencia, ¿verdad? En mi casa, cómoda, a gusto, es una actividad recreativa. Lo mismo la costura, y así vamos a ver otros ejemplos que ustedes hayan escrito. Dice, el componente de instalación llega a su casa por medios virtuales. Esto es súper importante. En tiempos de cuarentena, ¿verdad? Tenemos que ser, y hemos aprendido, a ponernos creativos y creativas con el tema de ver qué hacemos y cómo nos entretenemos en ese tiempo libre que nos está quedando. Cómo les coloco, cómo hacerlo, ¿verdad? Les coloco aquí algunos tips o algunos consejos. Bueno, uno, busque en perfiles de redes sociales los en vivo, por ejemplo, de los comités cantonales de deportes y recreación, la municipalidad u otros. Mi compañera Nicole el lunes en la charla de actividad física decía que como personas mayores ustedes deben filtrar, ¿verdad? A qué lugares están accediendo, con qué profesionales lo están haciendo. Bueno, yo reitero ese consejo, ¿verdad? Tenemos que buscar actividades, ojalá propias para personas mayores, y si no existen, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me estoy metiendo al Facebook, al Facebook Live del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de mi comunidad y veo que solo están haciendo, por ejemplo, actividades de alto impacto, yo como ciudadano tengo todo el derecho de demandar y voy a escribirle, por ejemplo, a este comité, dediquen una vez a la semana a hacer actividades recreativas o de actividad física para personas mayores de bajo impacto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también podemos tener un papel activo en relación con la demanda del derecho a la recreación con las instancias competentes. ¿Qué más? Bueno, matricúlese en actividades de su preferencia, valores, realmente valore, explore su proyecto de vida y defina qué le gusta a usted hacer, qué tal vez nunca ha tenido tiempo de hacer y de repente ahora tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora han liberado, como dice el siguiente consejo, han liberado muchísimas páginas, muchísimas aplicaciones que antes eran pagas, ¿verdad? Que ahora están gratuitas por el tema de la pandemia de manera solidaria. Entonces es tiempo, por ejemplo, de aprovecharlo, ¿verdad? Valore realmente qué le gusta y de verdad decídase hacerlo en una frecuencia, ¿verdad? Porque de repente sí, le va a generar muchísima satisfacción y va a suplir su necesidad de autorrealización, que es una, ¿verdad? Que como vimos es una necesidad humana. Con la pandemia liberaron muchos museos, ya se los dije, hay tours virtuales en diferentes museos, entonces podríamos acceder a estos tours, me lo puedo poner con una frecuencia, ¿verdad? Y lo otro importante, que es básico, de repente muchas personas ya lo hacen, pero tal vez a algunos no se nos había ocurrido, es buscar tutoriales de actividades que sean de satisfacción para mí, que sean formativas para mí. Por ejemplo, yo una meta que tengo ahorita, pero no he tenido tiempo, es aprender a coser. Es algo que sé que me va a generar satisfacción, que siempre he querido hacer, pero no lo he hecho. Bueno, tengo que ver cómo hago para buscar tutoriales desde lo más básico, porque ahorita no puedo ir a ninguna clases, ¿verdad? Entonces, debo buscar información y tutoriales para recrearme de esa forma en el tiempo libre que debo también sacar, porque ese es un tema súper importante, que a veces no hacemos el propio de sacar tiempo libre para uno, ¿verdad? Y nos volvemos
locos y locas y nos inmersamos muchísimo en las actividades cotidianas, por ejemplo, del hogar, y no nos damos el tiempo de hacer las cosas que realmente nos gustan. Y para la reflexión, ¿verdad? Terminamos con estas preguntas, ¿verdad? Según estos ejemplos que les di, según los componentes que les dije que debe tener la recreación, las características, ¿verdad? ¿Cómo podemos convertir en actividades recreativas las actividades que actualmente estamos haciendo en nuestro tiempo libre? ¿Qué consejos podemos dar a otras personas para recrearse, haciendo un uso adecuado y planificado del tiempo con los recursos disponibles durante la cuarentena? Entonces, me encantaría que este ratito que nos queda podamos direccionar las participaciones a aprender de nosotros mismos en relación con lo que acabamos de conocer como componentes y características de la recreación, para darnos más ideas de qué podemos hacer en este tiempo de cuarentena para que ese tiempo libre realmente sea recreativo y que nos deje algo en nuestras vidas en estos meses que estamos dentro de la casita. Muchísimas gracias.